El sábado pasado, el presidente de la República hizo el siguiente anuncio. Veamos. Pues un problema que continuaba en el registro civil, para eso sirven estas reuniones, porque no se registraba la unión de hecho. Me dicen, el argumento era, primero, que el software no funcionaba, que la unión de hecho no es un estado civil, pero de todos modos, ¿por qué no constar en la cédula? Entonces, compañeros, aquí tengo el acuerdo del registro civil de fecha 22 de agosto, donde ya se ordena derogar el contenido de resolución número, ni sé cuánto, del 2010, con la cual se prohibió el ingreso al archivo magnético y consecuentemente a la cédula de ciudadanía e identidad a la unión de hecho como estado civil. Artículo 2, registrar las uniones de hecho como un dato complementario del estado civil de conformidad con la Constitución de la República y las leyes aplicables a la materia. Me comprometí de analizar la cuestión de identidad de género y poder poner en la cédula, además del sexo, identidad de género. Vamos a estudiar aquello. A ver, pese a las insistentes gestiones de la comunidad LGBTI, el gobierno se demoró 6 años en algo que está ya consagrado en la Constitución. ¿Qué pasó? ¿Qué problema había en el registro civil? Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Lamentablemente existen quizás procesos que se truncan a través de las instituciones, lamentablemente, que no entienden la normativa constitucional. Entendemos que desde el año 2008 se reconoce la unión de hecho en Ecuador y evidentemente lo que se buscaba era un registro que legalice aquella unión de hecho dentro de la cédula de identidad, o sea, un reconocimiento validado socialmente. Y hemos estado impulsando evidentemente desde hace varios años la solicitud y efectivamente ahora se ha cumplido. Ahora, la Constitución de Montecristi, que está vigente desde octubre del 2008, ya va a cumplir 6 años, y el artículo 68 establece que la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. La adopción corresponderá solo a parejas de distinto sexo. Entonces está claro el reconocimiento y que la adopción no está incluida. En consecuencia, lo más importante son los derechos económicos y sociales que deben aplicarse. Principalmente, ¿cuáles son esos derechos que se niegan a parejas homosexuales o del mismo sexo? Por ejemplo, el registro de la unión de hecho da la posibilidad de la constitución de un patrimonio y la validación a través del documento de identidad, ¿no? Nosotros frecuentemente recibimos denuncias cuando lamentablemente una persona fallece de estas uniones de hecho y que no están evidentemente notarizadas. Los familiares tratan de apropiarse de todos los bienes construidos en esta pareja, ¿no? Y con la validación dentro del documento de identidad, evidentemente existe una seguridad mucho más constituida, sobre todo para las parejas del mismo sexo, ¿no? Porque en este momento no hay garantías que puedan plenamente reconocerlo. Eso por un lado. Por otro lado también está, por ejemplo, en aquellas situaciones salubres en donde se requiere quizás el consentimiento de un familiar para proceder a cualquier situación en la cual pueda prevalecer la vida de una persona, ¿no? Y evidentemente cuando han habido situaciones en donde la unión de hecho o pertenece a parejas del mismo sexo, lamentablemente ese reconocimiento no ha sido lo suficiente, ¿no? Entonces con el documento de identidad evidentemente valida esta situación y nos da obviamente una garantía social que está reconocida dentro de la misma Constitución, ahora, entre otras variadas. Claro, es importante destacar que esos derechos generalmente corresponde reconocerlos y garantizarlos a entidades públicas. Por ejemplo, el derecho al trabajo o créditos hipotecarios del BIES a la pareja, porque si ambos solicitan, se los toma en cuenta. O el derecho de herencia, por ejemplo, al que usted se refería. Entonces, la situación en general respecto a esos derechos, ¿cuál es? Digamos, nula, no hay avances. Evidentemente existe truncos en algunas instituciones públicas, o sea, no hay que negarlo. Y a veces pasa incluso por las situaciones personalísimas. La Constitución es muy clara y dice incluso, como lo acabo de leer, que la unión de hecho generará los mismos derechos que constituye el matrimonio, ¿no? A diferenciación de la cuestión de la adopción, ¿no? Y en ese sentido, si a través del matrimonio yo puedo, por ejemplo, acceder a utilidades, puedo acceder a un sinnúmero de beneficios sociales, como también lo acabo de mencionar, préstamos hipotecarios,
evidentemente en la unión de hecho también generará los mismos derechos, ¿no? Y sería lamentable que durante todo este proceso de reconocimiento social a las poblaciones LGBTI, y no solo eso, sino que también incluso a las personas heterosexuales que acceden a la unión de hecho, no se lo quiera validar socialmente dentro de cualquier contrato civil o acceso dentro de todo este proceso de reconocimiento, ¿no? O sea, no debería de ser así. Y de suscitarse, evidentemente, están las luchas sociales de las poblaciones, pues, ¿no? Ahora, el próximo martes usted va a lanzar la campaña Tiempo de Igualdad. ¿Esa campaña también comprende la adopción o solo los derechos económicos y sociales por el momento? ¿Cuál es la estrategia que se han planteado hacia el futuro en la lucha por el reconocimiento de estos derechos? Sí, la campaña Tiempo de Igualdad tiene una subcampaña que se llama Unión Civil Igualitaria, incluso tenemos un sitio web. En esa campaña lo que nosotros tratamos de hacer es motivar a aquellas personas que ya han realizado su unión de hecho a registrarla dentro del registro civil, valga la redundancia. Y con eso obviamente conseguir la validación social, no solamente para las personas de los grupos LGBTI, sino para la población en general. La campaña enfoca también el proceso del reconocimiento y la validación social y sobre todo las garantías constitucionales del artículo 68. Algo muy importante también es que posterior al 15 de septiembre, cuando se empiece todo el proceso dentro del registro civil, el reconocimiento de las uniones de hecho, también nosotros vamos a mantener la campaña para hacer veedurías constantes, porque por ejemplo en el informe del acceso a la justicia y los derechos humanos de los LGBTI en el año 2013 que realizó la Asociación Silueta X, reveló que solo en la ciudad de Guayaquil de las 42 notarías, 5 hacían las uniones de hecho. Entonces, la campaña no solamente está enfocada al registro de la unión de hecho dentro del documento de identidad, sino también a revisar y hacer veedurías permanentes a las instituciones que hacen la solemnización de la unión de hecho, como en este caso las notarías, pues no, e incluso los mismos valores. Está decretado a través del Consejo de Judicatura que el valor es $76.16 y hay notarías que exceden ese valor. Todas esas acciones, la campaña unionciviligualitaria.com es la página, podremos visibilizarla y sobre todo haremos una veeduría constante para que los derechos constitucionales, en este caso el artículo 68, que refiere a la unión de hecho, se cumplan. O sea que la campaña de ustedes está concentrada en hacer valer los derechos reconocidos por la Constitución. Exactamente, el artículo 68 más que todo. Ahora, pasando a otro tema, usted fue candidata a Alianza Asambleísta por Guayas, por Ruptura, fue la primera candidata transexual. ¿Usted continúa en Ruptura? En este momento lo que me encuentro haciendo personalmente y a nivel organizacional es incidencia política, que es diferente a política. Desde ese sentido, lo que hace la organización Silueta X es incidir en los criterios y demandas y garantías constitucionales, y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo, ¿no? Entonces, evidentemente eso me tiene alejada quizás de las concepciones partidistas y tratamos evidentemente de hacerlo así. Ahora, hay dos decisiones que tienen que ver con la organización a la que usted pertenece. Por ejemplo, el decreto 116 sobre las ONGs y también la decisión del CNE de borrar la ruptura del registro de partidos. ¿Qué opina sobre lo uno y sobre lo otro? ¿Han tenido dificultades como ONG o como fundación? ¿Y qué le parece que hayan borrado la ruptura? En el caso del Consejo Nacional Electoral, yo soy honesta, desconozco el proceso. Tengo entendido evidentemente por la cuestión mediática que el movimiento Ruptura perdió su inscripción. Quiero hacer énfasis en que yo siempre me sentí identificada con los principios de la ruptura de los 25. Es el movimiento político que me dio apertura y, o sea, estaría mal que yo dijera algo que no esté de acuerdo en relación a lo que acabé de mencionar, ¿no? Sin embargo, quiero insistir en que desconozco el mandato jurídico del Consejo Nacional Electoral. Y vuelvo a insistir que la incidencia política en relación a los grupos LGBTI me mantiene alejado de la concepción. O sea, que está dedicada al activismo social. Exactamente. Y en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, nuestra organización estaba regentada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y ahora tenemos que hacer un trámite para que la administración pase para el Ministerio de Justicia. Daniel Rodríguez, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias.